La historia suele recordar a los hombres que conquistaron territorios, que alzaron imperios o que se aferraron al poder hasta el final. Pero rara vez se detienen quienes supieron soltarlo a tiempo. Esta no es solo la historia del primer presidente de los Estados Unidos. Es la historia de un hombre que pudo ser rey y eligió no serlo. De un líder que entendió que el verdadero poder no está en mandar, sino en saber cuándo retirarse. Esta es la historia de George Washington. La historia de George Washington no comienza con un campo de batalla, sino en el silencio de una plantación en Virginia. El 22 de febrero de 1732 nace un niño que no tendrá títulos nobiliarios ni educación aristocrática. Su mundo es rural, austero, marcado por la disciplina y el trabajo constante. Cuando su padre muere, George tiene 11 años. La infancia termina temprano. Aprende a observar más de lo que habla, a medir antes de actuar. No estudia latín ni filosofía clásica. Aprende matemáticas, geometría y topografía. Aprende a conocer la tierra. Sin saberlo, está formando la mentalidad que más tarde sostendrá una nación. A los 16 años, Washington se convierte en topógrafo. Recorre territorios salvajes, duerme al aire libre, convive con el peligro constante. Conoce la frontera, ese lugar donde el orden se diluye y la supervivencia depende del autocontrol. En 1753, con solo 21 años, es enviado como emisario a negociar con las fuerzas francesas que avanzan sobre territorios reclamados por Gran Bretaña. La misión fracasa, el conflicto escala, comienza la guerra franco-indígena. Washington entra al mundo militar sin experiencia real, comete errores, pierde hombres y es derrotado, pero observa y aprende. Durante la derrota británica, él sobrevive milagrosamente a múltiples disparos. Para muchos es una señal, para él es una lección. La guerra no perdona la improvisación. Tras la guerra, Washington regresa a Virginia, se casa con Martha Custis y se convierte en un próspero terrateniente. Parece el final de su historia pública, pero el Imperio Británico cambia las reglas. Los impuestos aumentan sin tomar en cuenta la opinión de las colonias y humillaciones constantes. Washington no es un revolucionario impulsivo, cree en el orden y la ley, pero también cree que la autoridad sin justicia pierde legitimidad cuando las peticiones son ignoradas y la tensión crece. Entiende que el conflicto ya no es político, ahora es moral. En 1775, las colonias forman un ejército sin disciplina, sin recursos, sin experiencia. Necesitan un líder. George Washington es elegido comandante en jefe del ejército continental. No porque sea el más brillante, sino porque representa unidad, templanza y compromiso. Washington entiende algo esencial. No puede derrotar directamente al ejército más poderoso del mundo. Así que adopta una estrategia distinta: no perder. Se repliega, evita confrontaciones decisivas y muchos lo critican, lo llaman cobarde, pero él permanece firme. Sabe que mientras exista el ejército, la revolución sigue viva. El invierno en Valley Forge es brutal. Se enfrentan al frío, al hambre y a enfermedades. El ejército está al borde del colapso, pero Washington no huye, se queda. Comparte la miseria con sus hombres, mantiene la cohesión con ayuda extranjera y el ejército aprende disciplina. Se comienza a transformar. No ganan ni una batalla ese invierno, ganan algo más importante: identidad. De ahí en adelante ya no son colonos armados, son un verdadero ejército. La guerra empieza a prolongarse, pero Washington evita la aniquilación. Francia entra al conflicto apoyando a los rebeldes y el equilibrio cambia lentamente. En 1781, en Georgetown, Washington coordina una ofensiva conjunta con fuerzas francesas. Rodean al ejército británico y la rendición es inevitable. La guerra por fin termina y entonces ocurre lo impensable. Washington podría haber tomado el poder absoluto. El ejército lo veneraba. Algunos oficiales lo alentaron a gobernar como monarca, pero Washington se negó y en diciembre de 1783 se presenta ante el Congreso Continental y renuncia a su cargo de militar. Devuelve su espada y regresa a su granja. El mundo queda atónito. El rey Jorge III diría después que si Washington realmente renunciaba al poder, sería el hombre más grande de su tiempo.
La independencia no resuelve todo. La nueva nación es frágil, dividida, desconfiada del poder central. En 1787, Washington preside la Convención Constitucional. No impone su voluntad, modera, equilibra y une. La Constitución de los Estados Unidos nace en ese esfuerzo colectivo y todos saben quién debe ser el primer presidente. Washington es elegido primer presidente de los Estados Unidos. Cada acción sienta precedentes, forma un gabinete, define límites al poder ejecutivo y mantiene la neutralidad internacional. Rechaza el culto a la personalidad, rechaza el título de rey y rechaza gobernar de por vida. Sirvió solo 2 mandatos y se retiró otra vez a su granja en Virginia. George Washington muere en 1799. No dejó una dinastía, no dejó un imperio, dejó un principio. En un mundo donde el poder se acumula, él enseñó a renunciar a ese poder a tiempo. En una era de ambición, eligió limitarse. No fue perfecto, fue humano y contradictorio, pero entendió algo fundamental. La república no sobrevive por líderes eternos, sino por líderes capaces de marcharse a tiempo. George Washington no fundó Estados Unidos solo con la guerra, lo fundó con el ejemplo de saber cuándo irse. Washington no fue un hombre sin ambición, pero sí fue un hombre que decidió ponerse límites. En un mundo donde el poder se hereda, se impone o se perpetúa, él enseñó algo radical, que la autoridad legítima nace del servicio y se honra con la renuncia. No construyó una nación perfecta, construyó una idea peligrosa para los tiranos, que nadie es indispensable, y quizá por eso, más de 2 siglos después, su mayor legado no es una victoria militar, ni un cargo, ni un monumento. Es el ejemplo silencioso de haber sabido irse a tiempo y dejar un legado impecable. Y así cerramos otro capítulo lleno de historia y reflexión. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos la siguiente historia y sigamos descubriendo el pasado con una mirada diferente. No olvides dejar tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.